Yo creo que si no hubiera sangre, culpa y lágrimas, cualquier historia no tendría sentido porque todas las historias tienen una reflexión. Y si no aprendemos de un error que hemos cometido o de las personas que han cometido cualquier error, pues se vuelve a repetir. Sirve como una reflexión a lo que tal vez no deberíamos hacer o tal vez ya no deberíamos repetir. Tendríamos que reflexionar si la historia vale tanto como para no contarla. Si quieren, ay, puede empezar. Yo creo que en la historia de la humanidad se ha buscado siempre el avance, el desarrollo, acabar con las injusticias, en fin, se ha buscado siempre el bien común, se ha buscado siempre la armonía y desafortunadamente no podemos decir que la civilización sea totalmente diferente a la barbarie, porque en esa búsqueda de un fin común, en esa búsqueda de una mejor vida para todos, pues hemos tenido que librar grandes luchas, grandes guerras, grandes desafíos. Podemos hablar, no sé, de que le debemos, por ejemplo, por decir algo, le debemos al Imperio Romano, le debemos muchas cosas, le debemos el latín, por ejemplo, que es nuestra lengua madre, le debemos la cultura a los griegos, le debemos, pero ¿qué tuvieron que hacer ellos, no? ¿Qué tuvieron que hacer los romanos? Conquistar toda Europa, y eso fueron guerras, muertes, sangre. Efectivamente, de los griegos no podemos decir tampoco que fueran igual que los romanos con esa idea de conquista, pero de alguna manera también todos los hombres buscan el poder, buscan tener la supremacía en todos los aspectos. Y si nos venimos para acá, en nuestra historia de México, pues las grandes revoluciones siempre han traído consigo eso que estábamos hablando: muerte, sangre, injusticia social, maltrato, vamos, una serie de cosas que no están, pero para nada, lejanas de la barbarie. Lejanas de la barbarie. Si bien es cierto que sabemos que nuestro pueblo, en sus grandes transformaciones, en sus grandes revoluciones, ha dejado cosas muy interesantes, también sabemos que para eso murió mucha gente, para eso pasaron cosas pues muy trágicas, y no es que no estemos justificando una revolución. Si hablamos de la revolución, tenemos que hablar primero de los mártires de Cananea, tenemos que hablar de Río Blanco, tenemos que hablar de una serie de acontecimientos en donde obreros, campesinos, en sí el pueblo en general, tuvo la necesidad de buscar la forma de luchar por sus derechos, por su libertad. ¿Y qué sacamos de todo eso? Pues sacamos artículos importantísimos en la Constitución, el 123, el artículo 3º, sobre todo el de la Ley Federal del Trabajo, en donde, por ejemplo, los de Cananea y Río Blanco, pues fuera lo que buscaban, ¿no? No sin antes pensar en todos los internacionales, como pues lo que significa el 1 de mayo, ¿no? Lo que significa el 1 de mayo, la lucha de los obreros de Chicago. Todas esas fechas que podríamos estar incluso en retrospectiva o de flashback, todas esas luchas, por ejemplo, hablamos de la toma de la Bastilla, ¿no? Hablamos de la Revolución Francesa, que ustedes saben que es una causa externa de nuestra propia independencia, ¿no? ¿Qué pasó en la Revolución Francesa? Pues que se cortaron cabezas, y dicen que el fin justifica los medios. Entonces,
Lógico, el absolutismo había dejado una desigualdad enorme, todavía hasta la fecha la hay, pero bueno, entre paréntesis, había dejado una desigualdad enorme, el monarca sintiéndose rey absoluto, sintiéndose Dios, sintiéndose todopoderoso. Saca lo peor de las personas, por hambre, incluso hasta por venganza. Entonces, se toma la Bastilla, se da la lucha, se hacen rehenes a los reyes y se cortan cabezas. ¿Y qué es cortar cabezas? Es muerte, es sangre, es horror. Justificado. Justificado. Todas las grandes batallas tienen una justificación. Todas las grandes independencias tienen una justificación. Pero todas conllevan muerte, sangre. Yo creo que podríamos contar una en especial, una específicamente. Pues volvemos a la Revolución Mexicana o a la independencia de nuestro país. O sea, tendríamos que decir que ni siquiera estamos seguros de que haya sido, como ahora se ha manejado mucho, una cuestión de héroes o no héroes. El cura Hidalgo, Allende, Aldama, Abasolo eran criollos. Y la Constitución de Cádiz les estaba diciendo que no podían aspirar a ningún cargo público en la Nueva España por el hecho de haber nacido aquí en la Nueva España. O sea, ellos eran hijos de españoles, pero habían nacido aquí en la Nueva España, entonces no podían aspirar a ningún cargo público. Entonces, era el pueblo, era las diferencias que había, las desigualdades, o era su lucha personal por obtener también poder dentro de la Nueva España. O sea, desafortunadamente, a la larga nosotros tenemos que ir cayendo, o no cayendo, tumbando, ¿no? Bajando de su pedestal ciertos héroes, y sin embargo no podemos decir que no nos ayudaron, que no de alguna manera propiciaron que en México se diera la independencia. Sí, definitivamente que sí, ¿no? Y terminaron cortándoles la cabeza, colgándolos, siempre para que los demás aprendieran, no continuaran haciendo lo mismo. En fin, Revolución Mexicana, igual. 30 largos años de ignominia, 30 largos años de un poder absoluto, ¿no? 30 largos años de porfiriato, de muertes, de hambre, de despojos. Híjole, cuánto término podría yo usar aquí, latrocinios, en fin. Entonces, eso decimos es civilización, es barbarie. Pero viene la revolución, y en la revolución no hay líderes que tengan un nivel. No, de todas maneras en la revolución se vuelve a dar la lucha por el poder. Son muy pocos los revolucionarios que, no sé, el general Felipe Ángeles, Villa para mí, forajido, bandolero, pero Villa para mí no tenía ganas ni de sentarse en la silla. Pero de ahí en fuera todos fueron caudillos, todos querían sentarse en la sillita, se empezaron a dar, te mato porque ahora me toca a mí, y ahora te mato porque me toca a mí, hasta que vino la fase en donde se empiezan a organizar el pueblo. Dice ya, caudillos, ya no queremos caudillos, ¿no? Ahora queremos presidentes. Viene la etapa presidencial y entonces sí ya hay organizaciones sociales, organizaciones de campesinos, y entonces sí ya se empieza a dar la elección popular. Pero todo esto ha tenido que pasar por lo que esta pregunta me está planteando, ¿no? ¿Qué historia contar? Pues cualquier historia en donde se ha buscado, vuelvo a repetir lo que dije al principio, el desarrollo, la evolución, la igualdad, la tranquilidad, la serenidad, la armonía, ha tenido que pasar por una guerra encarnizada, por una guerra lastimosa,
Porque cualquiera, si ustedes ven reportes de Primera, Segunda Guerra Mundial, si ven reportes de toda la gente que ha muerto en esas batallas, es inmensa, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que tengo que decirles, muchachos, ¿no? O sea, hay, sí, avances, pero todo avance ha significado sangre y muerte. Muchas gracias. No, ¿Sí les gustó? Sí. Va más ligado a lo que dice... pues siéntate, arrímate al fogón. Va más ligado a lo que dice Carlos Marx, probablemente. Marx es el que inventó una forma de ver la historia a través del materialismo histórico, donde dice que la lucha de clases es la historia de la humanidad. Y se puede ver así. Si siempre hay desposeídos y poseedores, lo que realmente hace que supuestamente evolucione la sociedad es a través de esa lucha. Sin esa lucha no se hubiera podido llegar, por ejemplo, al feudalismo, no se hubiera podido llegar al capitalismo, no se hubiera podido llegar a los estados nacionales. Entonces, al parecer, el socialismo no se ha establecido como tal, porque el ser humano no está como apto para dar o para ofrecer o para generar una sociedad abierta al cambio, abierta a la pluralidad, ¿no? ¿Qué más te digo? Profe. No, pues nada más era eso, profe. Estoy leyendo ahorita el libro de Denise Dresser que se llama El País de Uno. Es muy bueno porque te indica que México lo han encasillado como un país en donde la gente espera dádivas del gobierno y el gobierno se ha vuelto muy paternalista. A pesar de que ya no tenemos a Porfirio desde hace mucho tiempo, el gobierno da, el gobierno ofrece y de alguna manera el pueblo está esperando algo, pero no le das oportunidades de educación, no le das oportunidades de trabajo. Además has provocado una gran inseguridad y se ha petroidiotizado, dice Denise Dresser, se ha petroidiotizado el país. Todo lo queremos solucionar con el petróleo, pero cuando el petróleo ya no esté, ¿qué va a pasar con México? Y hay países que casi no tienen petróleo, como Corea del Sur, que le ha apostado a la educación y que obviamente genera gente productiva, innovadora, y el 26% de su población puede entrar a una universidad. Sin embargo, aquí en México solamente el 12% de la población o menos puede estar en un sistema universitario. Y si estás en un sistema universitario, realmente no tienes como que muchas facilidades para poder encontrar un trabajo digno. Ahorita hay mucho trabajo en México, pero mal pagado. Entonces, muchos jóvenes, la verdad, la llevan muy difícil en un sistema en el cual parece que va a venir una especie de autoritarismo nuevamente sectario en el poder. Y muchos politólogos y sociólogos aseguran que México, por ejemplo, está dominado, aparte del crimen organizado, que es lo único que se organiza en este país, los empresarios y los sacerdotes pederastas, por ejemplo, ¿no? Que realmente la política no figura realmente para sacar adelante al país. El 70% aproximadamente de la gente que sale de un sistema universitario no se va a dedicar a lo que estudió, porque no hay ofertas de trabajo y parece que ustedes lo van a padecer. Así es que ojalá y puedan a la mitad de la carrera o un poquito antes meterse más o menos a laborar al área en la que ustedes van a trabajar, aunque sea de gratis, para que adquieran la experiencia y que de alguna manera tengan facilidades, ¿no? Pero sí, en México, por ejemplo, si comparamos la historia de México con la historia de Estados Unidos, el gringo promedio está orgulloso de su país. Por eso se pone la bandera hasta en los calzones, ¿no? Porque ellos están orgullosos. Ellos saben, por eso en sus películas dicen que si nos atacan los extraterrestres o pasa algo, ellos nos salvan. En México, realmente, las películas que son buenas en México hablan mal de México.
La Ley de Herodes, Infierno. El Infierno, La Dictadura Perfecta. Son muy buenas, pero hablan mal de México. Y México en su historia está plagado de derrotas, estamos llenos de héroes que sacrificaron sus vidas pero que no lograron nada. Como Emiliano Zapata, por ejemplo, que murió de manera inútil. La tierra más robada en este país es precisamente Morelos. En Cuernavaca muchos políticos tienen sus casas y sus residencias, ¿no? Entonces ahí está la tierra y la lucha zapatista. Desgraciadamente el país sí tiene que ver con este tema que están tratando ustedes. Muchas gracias, profe. No, de nada. Gracias, profe. Yo contaría la historia de la humanidad. La pregunta me encamina a decir que es la historia de la humanidad. Siempre ha sido lo mismo y será. Considero que lo único que cambia o ha cambiado es el escenario, los tiempos, los años, pero siempre persiste. No es de que yo lo pueda ver de una manera pesimista, pero creo que la realidad nos aplasta. Por más que quiera uno ser optimista, siempre el peso de la realidad nos dirige a comentar cosas pesimistas. ¿Se apagó? No, sí. Ha existido la deshonestidad, ha existido el desorden. Me refiero a las cabezas, a las culturas, a los que supuestamente llevan un gobierno, ya sea capitalista, ya sea comunista, pero siempre, la mayor parte de las veces, yo considero que hay mucha injusticia. Hay mucha las leyes se convierten en cosas absurdas porque todo mundo pasa sobre ellas. La maravilla de la civilización que debería de traernos comodidad económica, espiritual, familiar, no se llega a tener eso, porque siempre están los intereses mezquinos, alevosos de los que tienen el poder. En realidad, la historia que yo puedo contar no es que sea mi historia. Creo que soy afortunado porque no soy de los de hasta abajo. Pero sí, creo que tengo voz para hablar para las personas que están hasta abajo. Gente humilde, inteligente, capaz, íntegra, con clase, cosa que los de traje, los gobiernos, opresores y gandallas, esa es la palabra, ese es el término, que rebasan la razón. Creo que es mi punto de vista. Es por ahí que, como dice la pregunta, siempre habrá sangre, siempre habrá sudor. Y puede uno llegar a pensar cosas que no debe uno de pensar, un levantamiento social, un levantamiento de ya basta, ¿no? No quiero ser pesimista ni quiero ser negativo, pero simplemente saliendo a la calle ve uno cosas tremendas como injusticias, como señalamientos negativos, como abusos de autoridades,
yo las he vivido, un abuso de autoridad, el derecho a ser ciudadano de primera clase aquí en... Por favor. En mi experiencia, desgraciadamente, yo veo las cosas como... Yo desearía un mundo utópico, pero no creo que se alcance hasta que yo me vaya al hoyo, ni se alcanzará. Lo que podemos hacer es tener nuestra propia trinchera familiar, trabajar para ser un servidor en lo que sabemos y podemos hacer. Esa puede ser una solución personal, familiar, que los jóvenes luchen por sus ideales, que hagan las cosas lo más limpio posible, que no sean políticos, que no sean del mundo artístico, entre comillas, que sean gente de bien, trabajadores, que ganen un buen dinero, que tengan una remuneración a sus esfuerzos, que su juventud no se vaya en sueños, no se vaya en deseos que jamás los van a alcanzar con gobiernos y situaciones opresores.